presidente del gobierno tomó una decisión que fue la de hacer política dividiendo a la sociedad española. A diferencia de otros presidentes, que creo que con mayor o menor fortuna, lo que convocaban en su sesión de investidura era un proyecto político en el que afirmaban que iban a gobernar para todos. Por primera vez en nuestra historia democrática, un presidente del gobierno subió a una tribuna el día de su investidura afirmando que iba a levantar un muro entre españoles, y vaya si lo ha hecho. Por primera vez en nuestra historia tenemos a ministros que mienten descaradamente y tenemos a ministros que señalan desde el púlpito político a medios de comunicación, a periodistas y que utilizan el insulto de una manera natural. Creo que nunca ha sucedido de semejante manera. Póngame nombres. Creo que el paradigma del insulto en la utilización de la política es el señor Puente. Pero por primera vez en nuestra historia tenemos una mala praxis desde el gobierno que consiste en que ministros en ejercicio no se dedican a su ministerio, sino que se dedican a hacer política de partido porque son candidatos a presidir comunidades autónomas. Y esto desfigura completamente la necesaria exigencia que debe de tener un político cuando gobierna. Cuando tú eres candidato, cuando tú te dedicas a ser candidato a cualquier, ya sea unas elecciones generales, autonómicas o municipales, evidentemente tu carnet de partido pesa mucho. Cuando llegas al gobierno, ese carnet de partido se tiene que aligerar, porque gobiernas para todos. Creo que por primera vez, como nunca en nuestra historia, tenemos un gobierno que se dedica en exclusiva, o casi en exclusiva, a gobernar solo para su parroquia. Y esto divide, esto rompe, que utiliza todos los resortes del poder para dividir. A mí cuando me preguntan qué es lo peor que ha hecho el sanchismo, podría hacer lógicamente una lista muy amplia, pero para mí el legado más pernicioso, el mayor daño que ha hecho el sanchismo ha sido la división decidida de la sociedad española. Por tanto, unos nos podemos equivocar, podemos ser más gruesos en una ocasión, podemos tener una declaración más desafortunada, uno puede tener un perfil más duro, otros más blandos. Esto ha sucedido siempre en democracia. No, lo que estamos viendo hoy es una vocación decidida de polarizar a la sociedad española. Y esto tiene una responsabilidad innegable y evidente el partido del gobierno. Prioridad nacional. Bueno, prioridad nacional es un concepto que no es nuestro, es un concepto de Vox, que viene a representar y a significar algo que nosotros sí compartimos. Que hay que introducir elementos que garanticen la prestación de servicios públicos de calidad y que lleguen a todos. ¿Y cómo se hace eso? Estableciendo unos rangos y unos criterios de acceso. Por ejemplo, el arraigo. Yo soy de San Sebastián y cuando era concejal de San Sebastián, para acceder a una vivienda de protección oficial, tú tienes que estar 3 años mínimamente empadronado en la ciudad. Es un criterio de arraigo. Allí no despertaba ninguna polémica. Es un criterio de arraigo para entender que hay que priorizar a quien tiene más tiempo en el territorio. ¿Quién gobernaba entonces? El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Claro, se imagina que el gobierno municipal de San Sebastián del Partido Nacionalista Vasco y del PSOE le hubieran llamado prioridad nacional en aquella época. Han dicho cosas el PNV mucho peores y no despertaban ninguna polémica. Criterios de reciprocidad. Oye, si tú has contribuido al territorio pagando impuestos, has contribuido cotizando, pues parece razonable defender que esas personas tengan algún tipo de prioridad frente a otros que no lo han hecho. Es decir, se trata de establecer una serie de requisitos para que el acceso a los servicios públicos sea también con unos criterios de justicia. Y esto no tiene nada que ver con el color de la piel, no tiene incluso nada que ver con el lugar de nacimiento. Tiene que ver con cómo hacemos para canalizar el acceso a los servicios públicos intentando establecer garantías de justicia. Ahora bien, hay otros partidos políticos que lógicamente hacen una interpretación interesada. Me parece legítimo, pero eso no quiere decir que tengan razón. A nuestra derecha interpretan y fuerzan la interpretación de lo que significa prioridad nacional. Y a nuestra izquierda también fuerzan la interpretación de lo que significa inspirado en la prioridad nacional. Pero lo que significa es esto. Y lo que vamos a implementar es esto. Es curioso porque tiene un nombre que se parece más a lo que interpreta Vox, porque el concepto es de ellos, que a la explicación que viene después en los acuerdos que han firmado ustedes. Es decir, tiene sentido que Vox diga lo que dice. Allá ellos. Lo que representa y lo que significa es esto, lo que yo le he dicho. Regularización masiva de inmigrantes. Aproveche este rato, que tenemos más rato que en las ruedas de prensa, para explicar bien la posición del Partido Popular. Cuando nosotros se nos plantea a través de una ILP abrir un debate en el Congreso de los Diputados para ver en qué condiciones se puede proceder a una
regularización, nosotros estamos de acuerdo, obviamente. No queremos que nadie esté en la economía sumergida. No queremos que nadie viva en la indigencia. No queremos que nadie que puede y que viene a aportar y a trabajar para mejorar el país y alargarse un futuro en nuestro país viva en condiciones de exclusión. Por supuesto que no. Y por eso abrimos este debate y por eso estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué hace el gobierno? ¿Cuenta con el Partido Popular? ¿Acepta el envite de debatir con rigor y con seriedad? ¿O el gobierno obvia este debate, hurta al Congreso de los Diputados la posibilidad de debatir, de reflexionar y de adoptar medidas razonables sobre esta materia? Lo hace. ¿Y qué hace por otro lado? Aprueba un Real Decreto pactado con un partido minoritario como es Podemos para ganar oxígeno y tiempo en apoyos parlamentarios. Es verdaderamente indecente lo que ha hecho el gobierno, utilizando el futuro de centenares de miles de personas que quieren labrarse un futuro en España. Y hoy, por lo tanto, no sabemos de cuánto estamos hablando, ¿de medio millón de personas? ¿De 1 millón? ¿De 1,5 millones? Nosotros no tenemos la información, usted tampoco. Las personas que se van a regularizar, ¿todas están en la economía sumergida? ¿De verdad? ¿Todas? ¿Todas tienen un trabajo? ¿Todas están trabajando en condiciones de verdad? No lo sabemos. Sindicatos de la Policía Nacional, es decir, están alertando de que cerca de medio millón de personas han venido a España a regularizar su situación sin haber trabajado en España, sin tener el más mínimo arraigo en España. Han venido por ese efecto llamada. Con lo cual, es un despropósito, pero sobre todo es un despropósito humanitario lo que el gobierno está haciendo con los inmigrantes. Les está tratando como a mercancía, como a ganado. Está utilizando a personas que vienen a este país y que viven en este país buscando un futuro mejor, los está utilizando como mera mercancía política. Lo que este gobierno está haciendo es una irresponsabilidad, desde luego económica y social, pero es una utilización además vergonzosa de seres humanos. Y esto nosotros lo denunciamos y lo rechazamos. Y por supuesto utilizaremos todas las medidas a nuestro alcance, todas las medidas que nos ofrece el Estado de Derecho. Entre ellas el recurso a los tribunales. Y cuando gobernemos lo haremos bien. Lo haremos bien. Y abordaremos este fenómeno con criterio y con racionalidad. Y abriremos un debate serio y responsable en el país para que no haya nadie que viva en la economía sumergida, sin importarnos su lugar de origen, con especial atención a las personas que vienen desde Hispanoamérica, con especial atención por los vínculos emocionales, culturales y políticos que nos unen con los hispanoamericanos. Y tienen que saber que cuando gobierna el Partido Popular, las políticas migratorias tendrán sensatez y racionalidad, y que se buscará como objetivo prioritario que las políticas tengan algo que este gobierno ha renunciado a ello, que es humanidad. Usted es una persona afable. Y no es que presuma, pero sabemos, porque alguna vez lo dice, que tiene amigos fuera del PP en el Congreso. ¿Hay socios desesperados? ¿Hay socialistas avergonzados por las joyas de Zapatero? No me dé nombres porque si no, no me va a dar la respuesta. En el Congreso no lo sé, fuera sin duda. Fuera sin duda. Sí. Lo que yo censuro es que no lo digan más alto y no lo cuenten en público. Yo hace años dije, hace muchos años, creo que 10, 13 o algo así, dije que Zapatero era el mejor expresidente del gobierno. Obviamente el tiempo pasa y hoy ha envejecido mal. Ha envejecido fatal. Sí, es profundamente inmoral. Sobre todo, ¿sabe qué pasa? Yo creo que es fruto del tiempo. Hemos vivido una época de hipocresía. Hemos aceptado la hipocresía o la hipocresía ha dominado, hoy lo estamos viendo, el debate público. ¿A qué me refiero? Gente que se subía a púlpitos políticos y nos decía a los demás cómo vivir, cómo tratar a las mujeres, los aliades, que son los peores, nos hemos visto hoy, ¿no? Son los que luego en espacios oscuros metían mano a las chicas o abusaban, pero se subían en una tribuna por la mañana y nos decían a los demás cómo era la vida que había que tener, la vida fetén. Algunos de ellos hoy acusados, otros han tenido que dimitir. Hipocresía. Hemos visto cómo el presidente Zapatero se subía a púlpitos políticos y nos decía que ser socialista es tener poco y estar dispuesto a dar mucho. Y cómo nos hablaba de democracia, cómo señalaba a países occidentales y nos hablaba de las bondades de Venezuela o de China. Y hoy vemos que es muy posible que haya aprovechado su posición de influencia en esos países para enriquecerse. Es la época de la hipocresía que se resquebraja, que cae. Y las joyas probablemente sean el chocolate del loro. Las joyas. Eso no es la primera vez que se lo escucho. Son el chocolate del loro. ¿Tiene usted información privilegiada? No tengo pruebas, pero casi no tengo ninguna duda.